siguiente invitado es un poquito diferente a el resto de invitados de esta tarde, porque él, aunque bueno, se parece un poco a Carol, porque están en el otro lado, ¿no? El otro lado de las letras, que es el lado de la revisión, el lado de la edición. Y es Pablo Álvarez, que ha sido editor por más de 10 años en el campo de la literatura infantil y juvenil, y de esos 10 años ha estado 6 en en la editorial Ecaresur, que es una editorial maravillosa de Chile que tiene unos libros súper lindos. Y pues también ha participado en la creación y edición de múltiples proyectos dentro de estas editoriales y ha recibido distinciones y reconocimientos tanto en la crítica especializada como en instituciones ligadas a la LIG en Chile y en el extranjero. Y hoy nos viene a hablar de un libro que él ayudó a editar que se llama Tren de la Lectura, un viaje, una aventura. Así que Pablo, buenas tardes, qué rico que estés acá con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo estoy de noche, estoy en Europa, así que tenemos mucha diferencia horaria. Ay, estás como igual que Carol y todos están por allá trasnochando con nosotros. Entonces Sí, te no, dejo el pero escenario para que puedas darnos tu participación. no, nada, súper bien. Bueno, muchas gracias por la invitación a este festival, felicidades por todo lo que están haciendo. Yo hoy estoy como invitado como editor de ediciones de Caresur. Somos una editorial que está en Chile. Somos hermanos de la mítica editorial Ediciones Ecaré, que se fundó en Venezuela el año 78 y que hoy existe también en Barcelona, en España. Pero nosotros tenemos nuestra propia línea editorial, nuestros propios libros, y tenemos una serie de títulos que ustedes pueden encontrar también en el catálogo digital. Les voy a compartir una pequeña presentación nomás que quiero compartir con ustedes. Se trata entonces de lo que nosotros hacemos, cómo hicimos también Tren de Lectura, cómo trabajamos Tren de Lectura, y más bien eh, cómo es que yo me acerco también a este libro. Espero que puedan estar viendo. Esta es la portada del libro, Tren de Lectura. ¿Qué tipo de libro hacemos nosotros en Ediciones de Caresur? Bueno, tenemos libros ilustrados para bebés, niños, niñas y jóvenes, libros muy lúdicos para bebés, en formato cartón, bueno, es en el contexto físico, pero también en el contexto digital. Ustedes pueden encontrar también todo ese componente lúdico que tienen nuestros libros. Eh, Muchos libros se inscriben en el folclore local y la tradición universal, y también hacemos libros originales de autores e ilustradores chilenos y latinoamericanos, que amplían nuestro catálogo tanto de libros como de láminas de Kamichibai, que es otro de los productos literarios que nosotros desarrollamos, este pequeño teatro de papel, que es una herramienta de promoción lectora espectacular, genial, que nosotros nos gusta mucho trabajar sobre ella. ¿Y dónde se inscribe entonces Tren de Lectura, esta antología de cuentos, poemas, relatos gráficos, de la tradición, de la tradición popular, pero también de la tradición poética latinoamericana? Estaría entonces este libro a medio camino entre lo que nosotros consideramos como tradición, el folclore, y también creaciones originales. Es un libro que invita a jugar con la palabra, jugar con los textos, con la poesía, con la musicalidad de los textos, y parte como un buen tren con distintas estaciones. Eh, Nosotros invitamos en este libro a ir avanzando en complejidad. Podemos ver aquí el caso de Mil oro verde y azul, que es el primer poema que parte esta antología. En el verde verde, mi loro hablador, sin ir a la escuela sabe la lección. En el verde verde y en el verde azul, mi loro me dice A, E, I, O, U. Nosotros consideramos entonces, para esta colección,
tres estaciones para esta antología. Tres estaciones. La primera, que es una invitación a jugar con el lenguaje, a explorar el lenguaje, a cantar las primeras rondas. Y esta primera estación entonces contiene una serie de canciones populares, de rondas, de poemas muy sencillos como el que acabamos de escuchar, el que acabo de leer, y poco a poco va avanzando en complejidad. Está compuesto por distintos autores también, en el caso de los textos originales, y cada poema o cada texto está ilustrado por distintos ilustradores nacionales, chilenos y latinoamericanos, pero principalmente chilenos como Raquel Echeñique, Yuli Macuada, Scarlett Narciso, que es venezolana, la ilustradora de La Tortilla Corredora, lo que le da un dinamismo muy especial a este libro. Aquí hay el caso de una ronda. Marjorie Ann Banter, una autora de nuestra tradición también. Voy subiendo la escalera, dice la escalera, y la vuelvo a bajar porque siempre se me olvida lo que iba a buscar. Mucha invitación al juego. Pero también tenemos, por ejemplo, una clásica como Laura de Betach, el cuento del elefante. Este es el cuento del elefante que se cayó en un dedal. ¿Era chico el elefante o era muy grande el dedal? Para cuento no está mal. Entonces, es esta primera estación como les digo, una invitación entonces a ir explorando poco a poco el componente más lúdico del lenguaje, como lo podemos ver en el último poema de esta primera estación, que ya lo deja de manera muy evidente cuál es esa invitación, como los capitanes de la comida. Un capitán trajo pan, un capitán la sartén, un capitín el cebollín, un capitón el cucharón, y un capitún trajo el atún. El cucharón del capitán metió el atún con cebollín en la sartén. Comieron pan con cebollín y con atún, el capitán, el capitén, el capitín, el capitón y el capitún. Si se fijan, entonces es ese desarrollo del inicial del lenguaje, pero también de la lectura. Y luego tenemos una segunda estación que empieza a cambiar el registro, también aumenta en su complejidad, pero en este caso en su complejidad narrativa, de cómo leemos también las historias. Este es un relato visual. El primero es de Fernando Cran, un autor, un ilustrador clásico, dibujante clásico chileno, que tiene una obra vastísima. Hizo gran parte de su obra en Chile, pero luego en España, luego durante la dictadura chilena él fue exiliado y se exilió en España. Tiene un humor gráfico muy evidente, pero también una simpatía, una inocencia, una honestidad también en su trazo, que nosotros quisimos rescatar con una serie de relatos gráficos que se encuentran en esta segunda estación, que le da una pausa, pero también invita a leer las cosas de otra manera, sin los textos, empezar también a manejar el lenguaje de las imágenes y qué historias nos pueden contar estas imágenes. Y el segundo caso es de Vicente Reina Montes, un ilustrador chileno, un joven ilustrador chileno talentosísimo. Su primer libro fue Al sur de la Alameda, con el que tuvo muchísimos reconocimientos. Ganó muchos premios, está traducida la novela. Vicente hizo un trabajo increíble haciendo el relato gráfico de ese libro Al sur de la Alameda, y acá nos regala una serie de historias también gráficas, muy breves, con efectos sorpresa, con un elemento sorpresivo hacia el final, como lo pueden ver en este caso. Y luego una tercera estación donde ya va aumentando en complejidad, el componente lúdico también se va trabajando más fino. Tenemos el poema, por ejemplo, de los hombres hormiga. Las hormigas van llevando
Las espigas no se miran ni se salen de su fila. Las personas van cargando sus mochilas, no sonríen ni se dicen buenos días. Es un texto de Pedro Mañas, donde ya podemos ver también otro tono, podemos ver otros temas también. Aquí se pueden conversar algunos distintos temas con los mismos lectores, con los niños. Ya el tono poético quizá un poquito menos juguetón, un poquito menos lúdico, se empieza también a complejizar tanto la forma como el fondo. Y un último elemento también que contiene esta antología, que son cuentos, en este caso uno de la tradición oral chilena, El espejo mágico, que cuenta la historia de la princesa Margarita, que engaña a todos sus pretendientes porque ella quiere cultivar su huerta y no quiere casarse con ninguno de estos pretendientes que vienen a buscarla, pero su papá le exige, bueno, como el rey siempre le va a estar ahí exigiendo que cumpla con esos deberes. Y La lechera, la fábula, la clásica fábula, también en versión de Laura Herrera, con ilustraciones de Yuli Macuada, en donde de nuevo, nuevamente empezamos también a entrar en elementos narrativos también más complejos, más largos. Entonces podemos ver cómo esta antología cumple esta progresión desde la primera a la tercera estación, donde finalmente es una invitación a poder ir avanzando en el lenguaje, acompañar a los lectores en esta travesía, en este viaje por las letras eh, que, que, nosotros preparamos especialmente para los primeros lectores, con distintos autores, distintos ilustradores, con un trabajo, una curatoría muy delicada, muy cuidada. No sé si tienen alguna pregunta. Hola Pablo, muchas gracias por compartirnos todo esto. Por acá alguien nos comparte esta idea que dice que es fascinante porque sí nos parece como muy chévere y como decía con esta parte con Karel, como saber ese detrás de cámaras, lo que pasa cuando se está haciendo el libro y sobre todo en una colección, o sea, en un libro como este que es una colección de autores, una colección de cuentos y de narrativas. Y yo quisiera hacerte una pregunta y es, como en esta parte editorial, ¿cómo hacen ustedes la selección? ¿Cómo se decide, digamos, cuando se va a hacer un proyecto como Tren de Lectura? Vamos a poner a este autor, estos son los ilustradores que vamos a usar. ¿Cómo se hace todo este proceso de creación, de decir, estos son los textos que vamos a incluir en un libro como este? Sí, bueno, esa parte es bien complicada. Yo creo que es la que toma más tiempo al principio, que tiene que ver mucho con definir un tono también, definir qué es lo que queremos comunicar a los lectores, qué es lo que nosotros queremos entregarle a ellos, pero también definir un poco un rango de edad, que muchas veces no queremos catalogar los libros como dentro de un rango de edad, pero en este tipo de antologías funcionan muy bien, porque es muy distinto leer un libro con un niño, con una niña de 4 años, que leer un libro, un niño y una niña de 8 años. O sea, hay competencias lectoras que son muy distintas. Entonces, una vez que definimos el rango de edad al que nos queremos dirigir, acá era a partir de los 3 4 años, ya ahí empezamos a hacer las selecciones que pueden ir desde algunos autores imprescindibles que tienen que estar y a algunos autores también emergentes que nos parecen muy interesantes, que queremos darle una cabida dentro de esta antología y que compartan un espacio junto con estos autores más clásicos o más imprescindibles. Entonces ahí esa es parte de la selección de los textos, de los autores. En este caso hay una progresión, en otro caso de otra antología, otra la manera de estructurarlo, es muy importante cómo pensamos la estructura. Y luego viene todo el trabajo de la ilustración, que eso también requiere una curatoría especial de la imagen. También nos gusta trabajar mucho con algunos autores, ilustradores de la casa, pero estamos siempre mirando ilustradores nuevos que nos gusta, que nos parecen que son desafiantes, que proponen algo nuevo, que pueden hacer un muy buen juego con los textos.
Listo, y pues quiero hacerte como la misma pregunta que le había dicho a Carol, porque pues estamos acá celebrando como el idioma y el lenguaje y además los libros. Y te hago esta pregunta y después vamos a una pregunta que nos deja por acá el público y es, ¿cómo llegaste tú a este mundo maravilloso de los libros? Como, ¿por qué decidiste ser editor o llegaste a esto? Porque a veces uno dice como, ¿y cómo se hace la gente editora? ¿Cómo decide uno como ahora voy a editar libros? Sí, bueno, es bien azaroso el camino en mi caso, pero yo terminé mi carrera de letras, yo estudié licenciatura en letras hispánicas, y empecé a trabajar en una biblioteca pública en Santiago, que tenía la particularidad que estaba dividida en distintos públicos, o sea, tenía una sala infantil, una juvenil y una sala para adultos y una sala de referencias para especialistas. Y yo me hice cargo de la sala juvenil y eso me dio pie para empezar a conocer mucho más sobre literatura juvenil e infantil que en la universidad nunca me apareció. O sea, era una literatura que se ignoraba completamente. Eh, y ahí conocí a Verónica Uribe porque había un comité de selección en esta biblioteca de Lo Barnechea que hacía selección de libros para mediadores. Y conocí a Verónica Uribe, la fundadora de Ediciones de Caré, que había fundado este comité, y ahí tuvimos muy buena relación, ella le parecía interesante cómo yo abordaba las lecturas, y un día me invitó a trabajar, yo ya había renunciado a la biblioteca, me invitó a trabajar con ellos y me quedé, me fui quedando de a poquito, y ya van 10 años en Ecaré. Estaba un poquito desactualizado ahí, pero sí, yo empecé a trabajar el 2014 en Ecaré, en la recepción, hasta que me quedé como editor ya de los libros, de todos los proyectos. Wow, todo un trayecto Sí, maravilloso. sí, Por acá alguien nos dice, me parece muy bella y muy cuidada la selección de los textos y los ilustradores, y sí, siento que ese es un reto muy grande hacer, como dices tú, esa selección, todo es el proceso muy largo. Y por sí. acá alguien nos dice que esta presentación es una recopilación de autores maravillosos. Y si tienes alguna recopilación para niños de 9 años, no sé si tienes algún recomendado entre los libros de Caré. Sí, te podría recomendar la selección que hizo Adolfo Córdoba, que se llama Cajita de Fósforos, que es una antología de poesía no rimada, que él empezó una investigación en la Jugendbibliothek en Alemania. Eh, él hizo esta selección y luego se la presentó a Caré. La antología está ilustrada por Juan Palominos, el ilustrador mexicano, y es una bellísima y muy buena selección de textos, algunos más clásicos y también unos bien contemporáneos, va desde Gabriela Mistral hasta María José Ferrada y autores mucho más contemporáneos. Bueno, entonces por acá a Nuri Vargas, que fue la que nos preguntó, Nuri, acá tienes tu respuesta y de una vez para que, ya que tenemos a Pablo acá, que es el experto en Ecaré, nos dices dónde podemos conseguir los libros de Caré en físico acá en Colombia. Babel, a través de Babel, de la distribuidora y editorial Babel. Ahí estoy. Ellos distribuyen nuestro catálogo, sí. Ay, entonces, para todas las personas que están, pueden encontrar el libro Tren de Lectura y otros muchos libros de Care que son maravillosos. Nosotros, personalmente, en Maque somos bien fans de La Tortilla Corredora. Es uno de nuestros libros más queridos. Eh, Buenísimo. es buenísimo, entonces también súper recomendado, pero todos los demás libros de ellos, nosotros también les recomendamos los libros de Lola Larra, que además, para todos los que están acá en Bogotá, está visitando para la Feria del Libro, entonces también muy recomendados los libros de ella. Y pues en realidad todos los libros de Care Sur son súper recomendados. Los Gracias. invitamos a que los conozcan y por acá alguien nos dice que sí, que Cajita de Fósforos es precioso, entonces súper Sí, recomendado para todos. sí. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Creo que nos diste como una mirada diferente de este mundo de las letras y de este mundo de los libros. No sé si quieres compartirnos algo más antes de irte y dejar a nuestro siguiente invitado en el escenario. Bueno, Paula, no, agradecerles por hacer este festival. Yo creo que es muy necesario que podamos encontrarnos, aunque sea
de manera virtual, yo creo que favorece también las distancias. Yo ahora imagínate, estoy con 5 o 6 horas de diferencia y podemos seguir en esta comunicación. Y no, dejarlos invitados a que sigan también leyendo nuestros libros. Tenemos una serie de cuentos bueno, como dice Paula, desde la tortilla corredora hasta, bueno, cajita de fósforo, que pueden ser muy diversos, pero que son una invitación a fascinarse con la lectura. Así que eso, no tengo nada más que agregar. Bueno, Pablo, muchas gracias. Como siempre, les dejamos en el enlace del chat para que puedan ver todos los libros de Caresul que están disponibles en Make Make. Y me despido, Pablo.